Bueno, comenzamos con lo que es nuestro tercer tema, salario, salario mínimo y aguinaldo. Elaboren su apunte destacando lo más importante y al final contesten su cuestionario, por favor. Comenzamos, vamos a revisar el artículo 82 al 89 que nos habla sobre el salario. Aquí les pongo que el salario es la retribución monetaria que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El salario se va a fijar por unidad de tiempo, unidad de obra, comisión y precio alzado. La unidad de tiempo está determinada por un rango, puede ser por hora, por día, por mes, etcétera. En unidad de obra estamos hablando que puede ser cuando un ejemplo es de una remodelación. Una remodelación se determina, por ejemplo, van a hacer una remodelación y el empleado como el patrón fijan el precio y ambos deben de estar de acuerdo sobre esta remodelación, tanto en tiempo, precio, etcétera. Eh, Sobre comisión. La comisión va a ser sobre ventas. Cuando un empleado realiza alguna venta, se le otorga un porcentaje sobre esa venta. Entonces, ahí hablamos de la comisión. Por ejemplo, si la venta fue de 10,000, se le otorga al trabajador el 2% y estamos hablando ahí ya de una comisión por esa venta. En precio alzado, por ejemplo, cuando tienen parcelas de tierra donde da frutos, llega el patrón y contrata esa parcela. Todavía no sabe si se va a dar completa, etcétera, pero ya se fijó un precio. Se fija un precio de que lo que salga va a determinar en un precio, no sé, a lo mejor de 100,000 pesos, por así decirlo. Estoy hablando una tontería, pero se dé o no se dé completa, ya se fija un precio y se paga con anticipación. También para la integración del salario, va a estar integrada porque por la cuota diaria, hay personas que trabajan eh, dependiendo de lo que hacen, es lo que se les va a dar. O sea, si tú elaboras ahorita, ¿no? 1,000 cubrebocas diarios, se te paga una cuota por esos 1,000. Ya superando, a lo mejor se te puede aumentar. Si la cuota es de 1,000 y si lo superas, te van a pagar todavía más. Las gratificaciones que se le pudieran dar al trabajador, percepciones, cualquier tipo de percepción, ya sea, por ejemplo, tiempo extra, habitación. Hay veces que los patrones pueden ayudar a sus empleados y les pagan renta, o sea, para que ellos paguen su renta, su habitación, puesto que hablamos, por ejemplo, de viáticos. Pudiera ser que en vez de darles viáticos les dan dinero para la habitación, la renta de algún hotel, etcétera. Hablamos de los pagos hechos en efectivo, también las primas dominicales, que ya lo habíamos visto, primas vacacionales, también forman parte de la integración del salario. Todas las comisiones por alguna venta donde se le otorga al trabajador un porcentaje también entran en su integración. Prestaciones en especie, si se les diera cada mes una despensa, también entraría en la integración de su salario. Y cualquier otra prestación que se les ocurriera, chicos, hay veces que algunas empresas pagan el 10% de... Les pagan un 10% ya sea en bonos, por ejemplo hay un premio de puntualidad y asistencia, hay varias cosas que las empresas pueden pagar y que van a ir formando y se van a ir integrando a su salario. Aquí en el salario continuamos viendo y revisando artículos. Nos dice que a trabajo igual corresponde un salario igual. Entonces, por nuestro trabajo tenemos que elaborar, nos van a pagar de igual forma. Si hacemos mucho trabajo, nuestro salario debería de estar igualmente remunerado. El salario no puede ser menor al que se fija en el diario oficial de la Federación. Este salario lo conocemos como el salario mínimo.
También aquí nos dice que el plazo para el pago del salario puede ser de una semana, no puede exceder de una semana cuando sea de trabajo material o una quincena para cualquier otro trabajo. Aquí también nos hablan del aguinaldo, donde nos estipula que el trabajador tiene derecho a un aguinaldo anual y que este aguinaldo a más tardar el día 20 de diciembre se debe de pagar. ¿Cuánto corresponde al trabajador? Si el trabajador trabajó todo el año, le corresponden 15 días de sueldo, por lo menos. Hay algunas empresas que pueden tener, pueden ofrecer todavía más, nunca menos de los 15 días, pero sí pueden ofrecer 20, 25, 30 días de aguinaldo. Como ya se los mencioné, es a más tardar el día 20 de diciembre. Todos los trabajadores tienen derecho a él, aún así hayan trabajando 15 días. Se les paga lo proporcional, obvio no les van a pagar los 15 días. ¿Cómo se paga de forma proporcional? Hay que dividir estos los 15 días entre 365 días del año por los días que ustedes laboraron. Se multiplica y eso es lo que se les va a dar de aguinaldo de forma proporcional, más o menos. Si dividimos 6 meses, en 6 meses les corresponde 7 días y medio. A 3 meses estamos hablando de 3 días aproximadamente. Ajá, entonces a lo mejor por un mes les pagan un día de aguinaldo. Aquí hablamos sobre salario base para la indemnización. Estamos hablando en el artículo 89 y nos dice que las indemnizaciones que se nos pudieran pagar van a estar integradas por el salario base. El salario base se integra de la siguiente forma. Sobre todo como lo mencioné desde el principio, todo lo que se nos dé a nosotros se integra en nuestro salario. Si nosotros tuviéramos aguinaldo, vacaciones superiores, y trabajáramos los domingos, aquí tendría que venir. Aquí yo nada más les puse un ejemplo sencillo de 15 días de aguinaldo y vacaciones por un año. Si una persona quisiera determinarlo, tendría que checar primero, si trabaja los domingos, cuánto le están pagando de prima dominical. Si también se los integra con el 25, 50, 100%. Vamos a ir a revisar. Entonces estamos hablando que son 365 días del año, más los 15 días de aguinaldo que se otorgan forzosamente a todos los empleados. Y las vacaciones multiplicado por la prima vacacional que lo vimos en temas anteriores, que era del 25% mínimo, el resultado lo vamos a sumar junto con los 15 días de aguinaldo más los 365 días del año y todo nuestro resultado lo vamos a dividir entre 365 días del año. Aquí les puse un ejemplo con 6 días de vacaciones al 25%, que la prima vacacional se les paga con el 25%, nos da 1.5, entonces esta operación es 1.5 más los 15 días más los 365 dividido entre 365 días del año, nos da un factor de integración, así se conoce, con 1.0452. Ojo chicos, este resultado da más decimales, pero nada más vamos a utilizar las primeras 4. Hasta ahí es nuestro tope. Y no se redondea. Hasta donde llegue, así se va a utilizar para hacer la integración de nuestros salarios. Aquí del otro lado les puse 365 más 25 días de aguinaldo, que estamos hablando prestaciones superiores de la ley, y 15 días de vacaciones con el 50% de prima vacacional. Entonces, si yo lo multiplico, 15 por el 50% me da 7.5.
más mis 15 días más mis 25 días de aguinaldo, más los 365 días del año dividido entre 365 días del año, me da 1.0890. Lo cual lo voy a multiplicar por mi sueldo diario. Yo aquí les puse sueldo mensual de 8,000 pesos, por así decirlo. Si lo divido entre 30, porque así lo marca la ley, no lo dividimos entre 31, no lo dividimos entre 28, no lo dividimos más que por 30. En la ley nos dice, el sueldo mensual se dividirá por 30 días. Para poder sacar un sueldo diario. Entonces, lo dividimos entre 30 días y nos da 266.67. Si yo lo multiplico por el primer factor, que era de 1.0452, me da un salario base de 278.72. Y si lo multiplico por el segundo factor, que traía prestaciones superiores a la ley, me da un salario base de 290.40. Así es como van a integrar el salario base para alguna indemnización. Posteriormente, en el tema, creo que si no me equivoco, en el 6 vamos a hablar de indemnizaciones. Entonces, este sería más o menos para que lo tengan presente cómo es que se van a integrar o de dónde salió el salario base de integración. Salario mínimo. Aquí vamos a revisar el artículo 90-97 y nos habla sobre el salario mínimo. Nos dice que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo va a regir las áreas geográficas independientemente de la actividad económica, profesional, de oficio o trabajos especiales. Se fijará por una comisión integrada por el representante de los trabajadores, patrones y gobierno. Entonces se puede decir que es tripartita, así se le conoce, porque está conformada por 3 partes y la Comisión Nacional cada año, más o menos por noviembre, diciembre, están hablando ya de un salario mínimo que va a regir el siguiente año. Entonces, por noviembre, diciembre ya está estipulando qué tipo de salario mínimo se jugará para el próximo año. Ese salario mínimo jamás un trabajador no puede percibir menos de este salario. O sea, si ustedes, si el salario mínimo tuviera, ahorita les voy a dar un número, así, 150. Si una persona que quiere trabajar, el salario mínimo está en 150 pesos, que todavía no llega, le pagan 100 pesos, está por debajo de ese salario mínimo, por lo cual está fuera de la ley. Se podría decir que ese patrón no está cumpliendo las normas de la ley, porque nos dice que nos debemos de fijar en el salario mínimo general. Ahorita lo vamos a revisar, el salario mínimo general. Aquí, por ejemplo, les pongo los salarios mínimos generales. Aquí tomé en cuenta algunos años atrás, por ejemplo 2015, existía el área geográfica A y B, donde en el A se le pagaba 70.10 y en las zonas B 68.28. En estas ambas zonas estábamos hablando de un salario mínimo que va a ser dependiendo de la zona geográfica en la que se encontraba el país, era como se determinaba el salario. Actualmente, nos vamos aquí hasta abajo, dice 2020. Actualmente el salario mínimo general en la área geográfica A es de 123.22. La área geográfica B fue eliminada y la zona fronteriza es de 185.86. Entonces, en las zonas fronterizas, el salario mínimo que debe percibir una persona es de 185.86.
¿Por qué se podría decir que en las zonas fronterizas el sueldo mínimo es más alto? Porque se supone que la vida de allá es más cara. Aquí les pongo: los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los siguientes casos. Cuando se hable de pensiones alimenticias, donde un juez ya determina el porcentaje y lo da a notificar al patrón y posteriormente también al trabajador, y se fija un porcentaje en el descuento de su sueldo. Entonces, en salarios mínimos, ¿por qué se puede descontar? Por pensiones alimenticias de entrada. También por pago de rentas. Si el patrón o ellos efectúan con alguna empresa algún pago de renta y lo van a hacer vía nómina, no podrá exceder del 10% del salario. Entonces, para pago de rentas no podría exceder el 10% del salario, hablando de un salario mínimo. El pago también para pagos de, ¿cómo se llama? Del Fondo Nacional de Vivienda, lo conocemos como Infonavit o Fonacot. Los trabajadores pagan un 1% por gastos administrativos, y también no puede exceder del 20% de estos descuentos. El Fonacot o el Infonavit no les va a poder descontar más del 20% de su sueldo, porque estamos hablando de salarios mínimos. También nos habla del pago de abonos al Fonacot. No sé si han escuchado del Fonacot, a lo mejor sus papás sí, algunos papás. Toda empresa tiene la obligación de afiliarse al Fonacot, porque es una prestación que se le otorga al trabajador, puesto que con este Fonacot pueden adquirir muebles, préstamos, etcétera. Todo lo que ustedes se imaginen con el Fonacot pueden adquirir los trabajadores, y también esos abonos pueden ser descontados en sus salarios mínimos. Nada más como comentario, chicos, nadie puede renunciar a su salario. La ley lo estipula, que nadie puede renunciar a su salario. Entonces aquí les presento un cuestionario pequeñito de 5 preguntas, donde la primera nos dice: menciona cuál es el concepto de salario, investiga cuál es el salario mínimo general que está establecido para el 2020, cómo está integrada la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en qué casos proceden los descuentos por salario mínimo y cuál es el plazo para el pago del salario. Este sería el cuestionario. Elaborando su apunte, su cuestionario, me lo mandan. Eso es todo, chicos.